las películas. Después vamos a hablar del teatro y de las novelas. Existe a ver, no me voy a acordar de todas porque son un montón, 49 y ahora 50. 50 películas que hiciste, no ¿no? sé cuántas son. Así, te las conté. Porque te googleé. Sí. Creo que ahora con la última, me parece que 50. Hiciste de taxidermista. Sí. De ingeniero obsesivo y explosivo, Sí. por decirlo de alguna manera. Hiciste de un piloto con culpa, porque había manejado los aviones de la muerte. Hiciste de militante que se tenía que esconder, con código canchaca, dueño de un restaurante, en esa película tan tierna como Divino. fue El hijo de la novia. Después de Agente Judicial, un peliculón. Y ahora de presidente. Estoy haciendo la carrera, ¿no? No, vas y venís. Sí. Encima, en un momento dijiste que habías sido taxista, supongo que para ganarte la vida circunstancialmente. En realidad, no, en realidad fue para cubrir a un amigo por unos meses. Mira. Sí, que él tenía que pagar la cuota del coche y estaba enfermo y me lo sugirió, me divertía manejar y lo probé. Y en la película insistís en que te gusta manejar. Me encanta. Digamos, aparecen todas cosas, son imágenes que leí todo, más allá de lo que vi mucho tuyo, leí también. Cuando vos haces un papel, cualquiera de estos, ¿cómo lo encarás? ¿Cómo te preparas para un papel una vez que lo elegiste? Sí. No siempre es igual. No elijo conscientemente siempre un mismo método de aproximación. Ah, mira. Hay algunos roles que necesariamente requieren un poco más de investigación, información, datos, y si es posible poder constatar en el campo en donde funcionan, ver algunas de sus prácticas, eso siempre es conveniente. En determinados tipos de roles específicos, para no guitarrear y no estar... Queda muy impostado, si no. Claro, y además no estar cometiendo abusos o errores de esos que pueden hacer que el espectador, que son cosas que hay que tener en cuenta, se baje de la narración, que diga, pero ¿cómo? Eso no es así. Digamos, en ese sentido, yo creo que todos, o la gran mayoría, están muy atentos a ese tipo de cosas. Pero hay otro tipo de roles en donde es posible encontrar un poquito más de libertad, aún en roles que parecieran muy estrictos, ¿no? Decir, como muy encorsetados. Claro, por ejemplo, para mí un caso muy claro fue el de una película que hicimos con Fabián Bielinski, que se llamó El Aura, en donde me tocó en suerte hacer un... Taxidermista. Sí, pero el rasgo más importante o el paralelo junto a su profesión, a su rol, es que era un paciente epiléptico. De eso se trataba, en definitiva, no solo el título de la película, sino un poco el funcionamiento de lo que era la narración, que era el instante previo a un ataque. E hicimos una gran investigación, claro, sobre todo él. Él era muy estudioso y muy severo y muy estricto con ese tipo de cosas. Hicimos una gran investigación y también hicimos una profunda investigación con respecto a los distintos tipos de pacientes epilépticos y sus características. Y descubrimos que es un universo, no hay un metro patrón, es un universo. Entonces, en ese momento nos miramos con Fabián, él me había propuesto una cosa poco frecuente, que era una especie de, ¿cómo decirlo?, de pas de deux entre los dos. Sí. Él me propuso hacer un trabajo conjunto que no es frecuente entre un director o guionista y un actor, que era que lo hiciéramos juntos, que fuéramos transitando el camino de la escritura juntos, y para lo que él consideraba que era necesario que yo me hiciera cargo del personaje. Vos me tenés que decir qué sí, qué no del personaje, y demás. Bueno, una gran responsabilidad, pero descubrimos un día cuando nos llegó, digamos, todo este cúmulo de información de que había tanta variedad de personas paradas frente a este
tipo de situación, que era una oportunidad para crearnos una, porque no íbamos a desentonar. Ya. Entonces elegimos, en ese camino fue un momento de liberación para mí, y fue muy significativo lo que nos ocurrió, porque en realidad, hablando claramente y sinceramente, estábamos guitarreando un poco, a pesar de la información que teníamos. Entonces teníamos un día que era clave, que era el día que íbamos a filmar lo que era el primer aura, es decir, cuando este tipo... va a venir Claro, venía su ataque, ¿no? Y esperábamos con mucha ansiedad, tanto él como yo y el equipo, ese día, porque era de alguna manera un poco piedra fundamental de lo que estábamos contando. ¿Lo habías agarrado o no? Claro. Y fue increíble lo que nos pasó, porque lo hicimos a 2 cámaras, lo filmamos. Yo, bueno, exterioricé o interioricé, no sé cómo quieras llamarlo, lo que creí que me debía ocurrir en ese instante, en ese momento previo al ataque, y esto era en un bosque solo, absolutamente solo. Sí, me acuerdo. Y cuando caí, él dejó la toma muy larga, hasta que en un momento determinado, bueno, se cortó, vino corriendo hacia donde estaba yo, y me acuerdo perfecto que nos abrazamos los dos en el suelo, y me dijo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me preguntaba Fabián. Le digo, es muy doloroso. Era como... Como si fuera cierto. Claro, esa es la parte mágica de nuestro oficio. Es decir, jugar por un instante a que te está ocurriendo algo que a vos no te ocurre y tratar de juntar la mayor cantidad de herramientas o elementos como para estar en el eje de lo que le ocurre al personaje. Y si ocurre, si realmente te acercaste mucho, podés llegar a vivir o experimentar una sensación similar. ¿Cómo te salís de ahí? Rápido, muy rápido. En este caso no. En este caso, como te digo, nos quedamos los dos abrazados llorando en un bosque, una cosa ridícula. Nos miraba todo el equipo diciendo, estos tipos están locos. ¿Con quiénes nos hemos embarcado?, preguntarían. Pero normalmente como método es salir rápido. Decía un gran actor, y creo que Alfredo Alcón también lo repetía, que un buen actor todo el tiempo está actuando. Porque si se metiera en serio y definitivamente en cada personaje no podría salir nunca más. Claro. Ahora, se ve que en ese momento vos necesitaste hacer el síntoma. Sí, porque era una cosa bastante de límite, ¿no? Claro. Digamos, no es un rol cotidiano, de fácil acceso. Que cuando dicen corten, decís, bueno. Claro, no, podés quedar tocado, sí. Sí, hay distintas versiones, ¿eh? Hay gente que queda tocada y hay profesionales, grandes profesionales, que quedan enroscados, digamos, en esa misma atmósfera y les cuesta salir. Hay otros que tienen un poco más de cancha para hacerlo. ¿A vos te pasó con algún personaje? Mira, sí, a veces arrastrás un poco por un rato algunas de las cosas que pasan. Yo hice una obra de teatro que se llamó Algo en Común con mi querida amiga Ana María Picchio. Una obra muy dura, en un momento además muy particular, era una historia bastante dramática, era un relato alrededor de la muerte de alguien que había muerto por SIDA. Yo hacía su pareja y ella hacía su exmujer. Nicolás Cabré tenía 14 o 15 años, hacía el hijo de ese matrimonio, y la obra giraba obviamente alrededor de esta conflictiva, en un plano muy emocional, y la excusa para llegar a ese plano emocional era hablar de las cuestiones materiales, porque se trataba de un encuentro entre una ex que venía con su hijo a encontrarse con la pareja actual de quien falleció, y venía a hacer una serie de reclamos materiales. Y esto originaba lo que fue la pieza. La pieza era de gran profundidad, muy dolorosa, y reconozco que en esa oportunidad nos costaba bastante salir de los personajes. Se terminaba la función, era teatro. El teatro es un ritual muy determinado. Si bien es cierto, cuesta un poco más salir de los personajes
en el teatro porque no hay cortes, no hay... Claro. Los actores están mucho más desprotegidos en ese sentido. Pero en este caso concretamente lo que evitaba que pudiéramos salir rápidamente, no solo de los personajes, sino también de la historia en sí, del conflicto, era lo que le ocurría a la audiencia. La audiencia se quedaba casi toda en la sala, en el hall del teatro. No se movía. Se quedaban a discutir. Y a volcar sus propias experiencias, a llorar, a acercarse por esa extraña sensación que a veces nos produce el hecho de que sentimos que cuando nos acercamos a alguien a quien le dolió algo similar a lo que nos dolió a nosotros, hay como una fraternidad, ¿no? Describís tan bien el porqué del teatro desde sus orígenes, ¿no? ¿Cómo te permite hacer catarsis al que mira? Sí, sí. Cuando las cosas funcionan bien, es probable que ocurra eso. Y eso es mucho, es mucho. Y por eso sobrevivió lo que sobrevivió. Claro, por eso va a sobrevivir. Por eso va a ser irreemplazable en ese segmento, digamos. Los actores podríamos ser desplazados de cualquier otro tipo de formato, difícilmente del teatro. Exactamente. Será el papel que sea, cómico, lo que fuere, pero el que va a identificarse con algo. O va desprevenido y termina. Sí, sí, aunque más no sea por el mero hecho de pasar un momento, bueno, agradable, divertido. Para ir a reírse, pero también con el tema de la emoción. Es muy fuerte, bueno, es muy catártico. Sí. Ya los griegos la tenían clara, ¿no? Sí, es muy claro. Vi La Cordillera. ¿La viste? La vi. Me pareció muy bien filmada, muy bien dirigida, muy bien actuada. Son todos creíbles, Sí, sí, hasta los extras. Hay buen nivel de Fue una interpretación. cosa que me llamó la atención. Ahora, ese personaje, y no le vamos a contar nada a nadie, pero que se llama Señor Blanco, Hernán Blanco. que no es por casualidad, No. que se llame Blanco y demás. Es un tipo bonachón que de repente te cita Marx. A mí fue lo primero que me hizo ruido, ¿no? La periodista se lo dice. En el momento le dice, si hubiera arriesgado a quién iba a ser el primero de esta cumbre en citar a Marx, jamás lo hubiera mencionado a usted. Claro, apenas lo dijo en la definición de lo que es el trabajo, yo que sabía que era de Marx, dije, ¿y este qué hace acá? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo venía el personaje? ¿Por dónde va? Exactamente. ¿O quién es? Claro. En realidad, porque no es común. No. Un político de provincia, bonachón. Hoy se cuidarían muchísimo de mencionar a Marx. Que ni lo leyó siquiera, seguramente. Probablemente. No soy, por ahí soy injusta, pero no es común, ¿no? Que se haya leído. Y la otra cuestión es esa posibilidad de dureza al mismo tiempo del bonachón. Sí, la contracara. En esos casos, igual que en lo que contaste con el Aura, ¿vos trabajás mucho con qué pretende de vos el director? Sí, sí, en este caso especialmente. Porque vos podés, tu corazón puede indicar, o tu estómago, te puede llevar para un lado o para otro. Pero en este caso concretamente, tratándose de una pieza escrita, dirigida por él, pensada, estudiada, es absoluta, digamos, esto no me inhibió a hacer algún tipo de sugerencia en algún momento, además porque forma parte de lo que es el trabajo conjunto, pero él siempre tuvo muy claro qué quería y qué no quería. Y en ese sentido fue muy riguroso, estuvo muy atento y todas mis dudas y mis preguntas siempre estaban dirigidas a él. Claro. Acá, ¿qué querés que pase? ¿Qué querés que pase? Incluso te digo más, hay una instancia en el cine que muchos, por desconocimiento o por ignorancia, puede ser también, a la que no le otorgan demasiada importancia, pero que es muy importante, que es el momento de la edición, del montaje. La edición y el montaje, en muchos casos, juega una suerte de reescritura del guión.
En esta misma charla, entre vos y yo, tenemos cámaras que nos están tomando. A vos hay una que te está tomando de aquí, a mí hay una que me está tomando de allá. Si nosotros quisiéramos editar esto y le quitáramos a un plano tuyo o mío medio segundo antes o medio segundo después, tranquilamente podríamos desviar la línea de lo que estamos hablando y redireccionarla hacia donde queramos. Es lógico, porque el que edita es muy subjetivo. Claro, le pone su... No puede no serlo aunque quiera ser objetivo. Lo que pasa es que el editor, en realidad, los mejores trabajos de edición, en algunos casos son los grandes editores, que son gente que ha tenido un camino recorrido interesante y que necesariamente hacen una propuesta, no solo estética, sino ética también. Pero en algunos casos esto es un trabajo conjunto con el director. Hay directores que son ellos mismos sus propios editores. Campanella, por ejemplo, es un gran editor. Le interesa específicamente la edición. Claro, porque tienen bien claro que no... Exactamente, no quiere que le cambien el sentido de lo que... De todos modos es un trabajo que se hace en forma conjunta. El editor es una persona, pero hay un punto en el que tienen que negociar y ponerse de acuerdo. Claro. Es muy interesante porque tiene que ver con un concepto de qué es la verdad. Y bueno, hay gente que dice, bueno, mi verdad, y es blanco-negro. Y en realidad tiene mil matices. Hay matices, sí, muchos matices. Y es según quién la vio y desde dónde. Vos, un accidente de auto en cualquier lado, hay 6 testigos, te lo van a describir según cómo lo vieron, claro. O cómo lo sintieron, o cómo se enojaron, o se asustaron. Sí, sí. Es muy, nunca lo había pensado el tema de la edición de la película, pero tiene total lógica, ¿no? Sí, y fíjate que el tiempo también es un operador decisivo. ¿Por qué? Porque ya que mencionaste el caso de una misma escena vista por 6 cabezas distintas, en el tiempo esas 6 cabezas también van a deteriorar el recuerdo y van a sufrir probablemente, no necesariamente, pero probablemente sufra un deterioro a través del tiempo. El tiempo tiene un porcentaje de intoxicación sobre los recuerdos, para bien y para mal. No, seguro. Es como es, digamos. ¿Vos alguna vez te ofrecieron ser candidato a algo en política? No, una vez hubo un escaso flirteo de aproximación con un grupo de personas, pero nunca fue nada concreto. Nunca. Bueno, capaz que ahora después que te vean... no creo. No ahora, porque ahora ya está todas las listas hechas. ¿Cómo empezaste vos el teatro? Vos venís de una familia que tiene toda una tradición. Contame. Claro. Yo empecé muy chiquito. Empecé con mis viejos actores, los dos, de mucha lucha, mucha garra, pioneros del principio de la televisión. En realidad se conocieron en la radio. Incluso vos tenés un abuelo que era dueño de un teatro. Mi abuelo, el padre de mi padre, Andrés Antonio Darín, era uno de los dueños del antiguo Teatro Marconi, que era en la calle Rivadavia y Pichincha. Era un teatro italiano, a la italiana, digamos, la estructura italiana, sí. Muy grande, con 1.300 o 1.400 localidades, una cosa monstruosa, donde se hacían óperas, operetas. Por esas cosas que tiene la vida, ese teatro fue tirado abajo, como tantos otros maravillosos teatros de nuestro país. Y como hay una ley que dice que si tirás una sala de teatro abajo tenés que hacer otra para reemplazarla, hicieron una por la calle Pichincha. Esto no es por desacreditar esa sala, ojalá les vaya muy bien, pero con 150 butacas de lata, ¿no? De sillas de lata. No, se ve que no cumplieron muy bien la normativa. Bueno, lo hicieron. Sí, otros ni lo hacen. Sí, no, lo que te quiero decir, no dijeron cuánto iban a invertir. Claro, es verdad. Y vos fíjate que mi abuelo, que era uno de los dueños de ese teatro, no tenía un solo papel de eso, y razón por la cual cuando murió, nadie heredó absolutamente nada. Se quedó ahí todo. Se quedó el otro señor con todo eso, sí. Iba a decir historias de cuando se creía en la palabra, ¿no? Exactamente. A veces valía la pena, a veces no.
esas ¿Y cosas. qué edad tenías cuando empezaste? Mis viejos tenían un programa de televisión con el padre de Norma Leandro, don Pedro Leandro, creo que se llamaba Historias del Abuelito, una cosa así. Ellos hacían un matrimonio, uno de ellos era hijo de Pedro, de ahí nació la gran amistad entre Pedro Aleandro y mi viejo, eran muy compinches, muy cómplices, muy amigos. Siempre nos reímos mucho con Norma de eso. Y evidentemente lo que ocurrió es que un día necesitaban una criatura que estuviera ahí, y a mí me llevaban a todos lados, como yo llevé a mis hijos. Y yo andaría por ahí, jugando al ping-pong, supongo. Después vamos a contar. Desde aquella época. Y entonces, que bueno, pero necesitamos un chico que yo no sé cuánto, y no sé si habrá sido mamá o papá, alguno. Mi viejo no creo, debe haber sido mi madre, que dijo, ¿y qué pasa, Ricardito? Mi viejo nunca se metió demasiado, nunca estimuló, ni me puso fichas en el sentido de marcarme un camino, una dirección. Él era un tipo muy especial. Y debe haber sido así, me dieron como en el circo. Yo siempre digo que es como en el circo, ¿viste? Un día falta un trapecista, el volante, no sé qué, y los chicos se crían ahí, dicen que entre este. Bueno, pero no lo hizo nunca. Bueno, ya veremos. Algún día hay que hacerlo. Pero eso fue, lo menciono porque es anecdótico y claro, es tierno, si se quiere, pero eso no marca un debut profesional, obviamente. No, vos fuiste después a la escuela. Sí, yo estudiaba, pero después empecé a trabajar desde muy chico también. ¿Ah, sí? Sí, después de eso, lo que yo visualizo más o menos es, desde los 6, 7 u 8 años yo ya empecé a hacer cosas. Trabajaba en radio, hice de hijo de Norma Leandro y de Alfredo, ya que lo mencionaste hace un rato, en radio. Mira. Sí, yo tendría 8 o 9 años, trabajaba en radio. Hacía publicidad, hacía doblajes. ¿Cómo te bancabas esa situación con tus compañeros de escuela? Ni se enteraban. Lo que pasa es que, claro, si bien lo sabían algunos, los más próximos y demás, o el resto, la visibilidad de las cosas no era la que es hoy. Entonces no estábamos intoxicados del pibito que trabajaba en televisión. En ese sentido la pasé bastante bien. ¿Jugabas dentro al fútbol, de todos. Sí, la pasé bastante bien. No la pasé bien por otros aspectos en la primaria, pero no por eso. ¿Por qué aspectos? ¿Tenés ganas de contar o no? Sí, no, es una cosa que lo que pasa es que hoy en día dicen todos sufrieron bullying, no existía ni la palabra bullying. Ese segmento de la zona de uno, la infancia, es un terreno hostil. Sí. Aún teniendo una buena contención familiar y demás, los chicos están expuestos a encontrarse con distintas personalidades, distintas realidades, sobre todo en las escuelas públicas, en donde nos juntamos todos, vengas de donde vengas. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Y yo era muy flaquito, frágil, te diría, físicamente. Y parece ser que está en nuestros genes, en nuestro ADN, detectar la fragilidad de los demás. Hoy se convierte en esa barbarie que hace que 6, 7, 10 pibes se la agarren con uno y le hagan la vida imposible. Tenemos todos los días, gracias a la información... Empatotada, sí. Sí, entonces moldean una vida. Yo creo que nunca lo había pensado de esta forma, es la primera vez que se me juntan dos ideas en un mismo punto. Me parece que empecé a sacarle punta, a pulir cierta capacidad para actuar en función como defensa. Yo recuerdo que yo me sentía tan... ¿Vulnerable? No necesariamente agredido, pero sí vulnerable frente a manifestaciones físicas y de atropello muy fuertes que se ve que me asustaban, que sí me acuerdo perfectamente de una gran mentira que estructuré y que llevé adelante y que me funcionó bastante durante un tiempo, hasta que, por supuesto, como debe ocurrir con las mentiras, se cortó. Yo inventé con mis dos mejores amigos, los que estaban más cerca, que había recibido en mi casa la visita de un gran amigo de papá japonés
y que estaba viviendo con nosotros por un tiempo y que era cuarto Dan. Y empezaste, ¿ah? no, y que él me había asesorado y me había instruido en este arte con la condición de que nunca lo usara para agredir a nadie. Ahí es donde yo, de eso sí me acuerdo, y se ve que ese es el punto, la tecla, ¿no? Tecla, que nunca claro. lo usara para agredir a nadie, solo para defenderme. Ellos se encargaron de diseminar esta información y se generó un ámbito de gran duda al respecto, porque yo era así además. Y recuerdo que pasaron 2 años y medio, donde... ¿Y el mito siguió? No, yo, por eso digo que ahí tuve que empezar a pulir el tema de la actuación, porque yo actuaba a uno que sabía pero que no quería demostrarlo. Claro. Porque no estaba para hacer ostentación del arte. Y había un compañero mío, Falcón, que era muy alto, muy grandote, y bastante... Rudo. No, era un tipo tranquilo, pero era muy fuerte. Yo le tenía bastante respeto en ese sentido. Se ve que a Falcón no le cerraban muy bien los números de mi adoctrinamiento en el karate. Desconfiaba. Desconfió, y no me voy a olvidar jamás, un buen día, como solía ocurrir en los recreos largos, que es donde los conflictos se desataban, más allá de pasar por la cantina y comer un sándwich o algo, se ve que el tipo decidió, después de mucho tiempo de soporte, decidió terminar con el mito y dijo, a este enano lo voy a aplastar, pensó. Y entonces se corrió la bolilla de que había pelea en el... Y yo era el otro de la pelea. El candidato. Bueno, había llegado el momento de la verdad y me acuerdo que Falcón me metió una mano, una trompada, y yo volé y caí al lado de un busto de Sarmiento, no me olvido más, en el patio grande, techado. Caí al lado de Sarmiento así. Después te pregunto cuál es tu prócer preferido. Bueno, y debe ser. Y tenía no solo mi división, sino tenía casi todo el colegio mirando esta situación. Tenía facturas atrasadas con varios, porque además el problema es que yo era bastante ácido de lengua. Entonces tenía una lista que estaban esperando a ver si el mito era cierto o no. Y claro, él me pegó, pero no estaba seguro de lo que había hecho. Me pegó, yo caí, y desde al lado del busto de Sarmiento, no me olvido más, pegué un salto en el aire, como me imaginé que debía hacer, y me cuadré como para ver, y Falcón salió corriendo. No. Y no solo salió corriendo, sino que yo lo empecé a correr para no alcanzarlo jamás. Y todo el colegio detrás, ahora lo mata, porque algunos sí se lo habían creído. Entonces, si yo me remonto a dónde empezó todo esto... Estás tirando una idea para un episodio de película. No, bueno, pero hoy en día las cosas son muy distintas, tienen mucha más información al alcance de la mano. Te googlean. Te googlean enseguida y dicen, no, este es un mentiroso. Chanta. La defensa, la supervivencia. Exacto, ¿no? Y bueno, siguió la actuación. Claro. ¿Siguió? La actuación es una forma de supervivencia y de defensa de uno mismo, en algunos casos. ¿Y cómo no? Jugar a ser otro por un rato es defenderte por una porción de tiempo de vos mismo, salirte, y en muchos casos ayuda a redimensionar las cosas. A veces estamos agobiados por temas que son, comparados con la realidad, son mínimos. Y cuando salimos de nosotros, nos vemos de afuera, nos metemos en la piel de alguien que verdaderamente está sufriendo, de alguien que verdaderamente la está pasando mal. Mirá si decís, es un clásico, muchas veces pasa eso, que decimos, ¿de qué me quejo? No estoy en sintonía con la realidad. Bueno, a mí me pasó. Después que secuestraron a nuestro hijo Pablo, todo cambió de dimensión y de prioridad. Absolutamente todo en mi vida. Es un reordenamiento de prioridades. Yo antes era capaz de ponerme naturalmente como cualquiera muy mal si estallaba un caño y se llenaba de agua. Yo he dejado, por tener que irme de urgencia a mi casa chorreando un caño, me importaba 3 pepinos. Claro. Es así, ¿no? Cuando uno toma distancia y dice, no, pero ya pasé por las demás se bancan, ¿no? La vida nos hace eso, ¿no? Y sí. A veces. Sí. Y si uno puede aprovecharla, sobre todo.
Sí, no es fácil, no todo el mundo tiene capacidad no todo. de reorientación. Pero bueno, si uno lo puede aprovechar. Sí. Bueno. Hay una anécdota tuya que escuché o leí por ahí, que medio tiene que ver con esto, cuando asaltaron tu casa y te tienen que haber pegado flor de susto. Estaban tu mujer, tu hija, Clarita, y tu reacción con respecto a los que entraron, es decir, bueno, me imagino que te habrás enojado, que te habrás asustado, pero en algún momento dijiste, ¿por qué roban? ¿No? No me enojé. ¿No? Me asusté, sí, porque obviamente cuando se disparan ciertas situaciones uno desconoce las variables. Entonces la cabeza... Pero no me enojé. Lo que ocurre es que yo le doy mucha importancia a los detalles. A cosas que a lo mejor pueden pasar desapercibidas a la carrera, cuando uno está, digamos, con las pulsaciones muy arriba. Yo le doy mucha importancia a los detalles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que me contaron mi mujer y mi hija de la situación y del comportamiento de ellos y de cosas que no puedo dejar de ver, no puedo dejar de analizar. El nerviosismo que uno de esos chicos tenía en el cuarto con mi hija a solas, diciendo, dándose vueltas, según me lo contaba ella, dándose vueltas diciendo, yo no te miro, vos vestite tranquila, yo tengo una hermana como vos, yo no hago esto porque quiero. Había toda una... Hay todo un trasfondo, yo no pretendo justificar ni nada, bueno, pero no está en mi mismo ánimo. Eso que te agarren a patada. Está tan en boga hoy en día esta polémica sobre el garantismo, el no garantismo y demás. No me quiero meter por ahí. Pero lo que no puedo evitar es imaginar la situación cuando me empiezan a ingresar detalles y datos y otros más, como por ejemplo, no estaban armados. Tan es así que mi mujer, al que creyó o identificó como líder del grupo, que eran 4 o 5 personas, le dijo, a mí no me importa nada, llévate todo, a mí no me importa nada de lo material. Lo único que te pido es, déjame encerrada en el cuarto con mi hija y con los perros. Perdón, hay un dato importante también. No sé cómo se puede hacer humor de esto, pero la vida es así. Cuando ingresaron por la puerta con el famoso sistema que hacen con la tarjeta, que ven si está pasado la llave o no. Apenas entraron, mi mujer se dio cuenta, obviamente que es un pasillo largo, esas casas chorizo antiguas, y cuando los vio, su primera preocupación fue los perros. Entonces dijo, la puerta, que se escapan los perros, porque tenemos unos perros que son escapistas. Y escuchó que este muchacho se dio vuelta y dijo, cerrá la puerta que se escapan los pichichos. No. Los pichichos. Bueno, después ella identificó, le hizo ese pedido, le dijo, déjame encerrar, llévense todo, pero que no se escapen los perros, déjame encerrada con mi hija. Sí, bueno, no te pongas nerviosa, loca, que no sé qué, no, te pido por favor que sea así, que yo... No, y mi mujer, es una mujer con mucho temperamento, lo agarró del cuello, lo puso contra la pared y le dijo, no me estás entendiendo. Me voy a poner nerviosa si no me haces caso. Entonces ya dijeron, no, tranquila. O sea, hay una serie de datos al respecto, que yo no soy un loco. Es decir, yo sé a dónde iba tu pregunta. A mí me pusieron un micrófono en la boca y cuando todo el mundo lo que espera es que salgas a pedir sangre, yo tengo una serie de datos que me orientan hacia un punto del que si ya lo vi, no puedo dejar de verlo. No puedes mentir. No, por lo menos no me puedo mentir. Eran unos pibes. Ricardo, vos venís de una generación, eras muy jovencito, pero gente de 10 años más que vos estuvo en la lucha armada, pasaste por la dictadura, salimos a la democracia, asististe a ese gran consenso, fue en el 83, nunca más a la violencia, nunca más atacar la democracia y todo lo demás. ¿Cómo viviste los últimos tiempos y cómo pensás ahora? ¿Qué nos está pasando? Más allá de lo que uno querría que pasara. Bueno, pero ¿cómo lo ves ahora? A ver. ¿O qué momento peor pasaste?
agarraste, como vos quieras, agarrar donde quieras. Momentos peores, sí, sí, claramente. No tengo ninguna duda. Yo hablo mucho, quizás no abiertamente, pero sí entre mi universo mínimo, de algo que a mí me marcó mucho, que fue precisamente el momento inmediatamente anterior a la dictadura del 76. Zona a la que no le otorgamos el verdadero peso que creo yo tuvo en la historia y que algún día merecería que hagamos un análisis un poco más profundo. Se está empezando, creo. Sí, porque para mi gusto fue un caldo de cultivo de varias de las cosas que todavía hoy padecemos. La arbitrariedad, la impunidad y demás estuvieron a la orden del día, enmascaradas en cierta institucionalidad que no era tal. Por supuesto sobrevino la dictadura del 76 que arrasó con cualquier otro temor que uno pudiera tener porque fue lo peor que nos pasó. Y entonces es difícil hablar de los 2 años anteriores, porque el horror se instaló como corresponde en un terrorismo de Estado, inculcó en nuestras cabezas y nuestros corazones el temor, con normas muy claras y muy precisas. Todos recordamos, por lo menos los que tenemos cierta edad, que había normas como a las 10 de la noche no puede haber 4 personas reunidas en una esquina, no puedes tener el pelo largo, ni usar bigote, ni barba. O sea, estaba claramente delineado el perfil de lo que pensaban hacer. Yo era muy pibe, pero recuerdo esa zona, la recuerdo paradójicamente con un contraste muy raro, porque es una zona en la que yo trabajaba. Se podría decir, no puedo decir que me iba bien, pero para mí sí me iba bien porque estaba ganando algo de dinero y lo podía aportar en casa, cosa que hacía falta para mi vieja. No iba mal, digamos. Claro, para mí era un éxito, pero estaba intentando terminar mis estudios, cosa que nunca logré, no concreté. Y recuerdo, yo siempre formé parte de grupos de amigos que siempre eran mayores que yo, tenían más edad. Parábamos en la esquina de Rivadavia y Urquiza, en un viejo bar que ya no existe más, al que le decíamos Alabama. Porque creo que se llamaba Alabama, pero a lo mejor no. Tan creativo no iban a ser. No. El primer desaparecido del que yo tuve noticia ocurrió sentado en una mesa ahí, en ese bar Alabama, y su propio hermano, que era fotógrafo, nos contó que hacía 3 o 4 días que no lo veían y tristemente sus palabras fueron: y anda a saber en qué anda porque este es un loco, no sé qué. Esa fue la primera noticia real de alguien. Después también ocurrió con el padre de un amigo, pero por otros motivos. Toda esa zona, yo hoy trato de ordenarla en mi cabeza y poner las carpetas en donde van, y siempre me cuesta mucho que sean claras. Es una zona que yo atravesé con bastante miedo, como creo le debe haber pasado muchísimo a otra gente, no solo a los que se tuvieron que ir, también a los que se tuvieron que quedar. No, si tenías conocimiento, era lógico que tuvieras miedo. Sí, el problema era eso que subyacía, ¿no? Es decir, esta falta de claridad en las cosas que uno escuchaba y la controversia que se producía. Claro. Como te cuento, en una mesa de bar, un hermano de alguien que hacía 3 o 4 días que no estaba en su casa planteaba el hecho de que este es un loco, anda a saber dónde está, qué habrá hecho. Y me acuerdo que nosotros nos quedamos, éramos chicos, estos eran más grandes que nosotros, tenían 4 o 5 años más. Los más chicos escuchábamos eso. Fue la primera decisión inteligente, entre comillas, que tomó el terrorismo de Estado, es decir, implantar precisamente eso, el que la comunicación estuviera totalmente cortada. Así es, la confusión.
¿Y Y cómo lo veo hoy? Me después, preguntaste, no quiero escapar a la pregunta. no. Sí, ¿cómo ves, cómo te sentís hoy con respecto a la política? Es decir, los argentinos transitamos siempre por la política con opiniones políticas y Sí, siempre nos pasan cosas sí. que muchos se involucran. Hoy ha habido elecciones hace poco, primarias, va a haber elecciones prontito de nuevo. ¿Cómo sentís que está la sociedad tomando en cuenta eso mismo que vos decís, que hay una cantidad, por lo menos vos lo pensás así, de personas jóvenes que delinquen casi porque no les queda otra, sin que eso signifique justificar, pero No, es no, una no, realidad? no justifico mucho menos la violencia. ¿Cómo ves, cómo te sentís hoy con respecto a la política? Es decir, los argentinos transitamos siempre por la política con opiniones políticas y Sí, siempre nos pasan cosas sí. que muchos se involucran. Hoy ha habido elecciones hace poco, primarias, va a haber elecciones prontito de nuevo. ¿Cómo sentís que está la sociedad tomando en cuenta eso mismo que vos decís, que hay una cantidad, por lo menos vos lo pensás así, de personas jóvenes que delinquen casi porque no les queda otra, sin que eso signifique justificar, pero No, no, es no, una no, realidad? no justifico mucho menos la violencia. Claro. Yo creo que en términos generales estamos atravesando una etapa que yo le haría un homenaje a esta etapa todos los días. Es decir, esto del tránsito de la democracia, del que empezamos a hablar a partir del 83, y de que no habíamos tenido oportunidad de poder vivir durante décadas y demás, yo todos los días le haría un homenaje a la democracia, todos los días, para no olvidar, básicamente. Pero aún así, y agregándolo a esto, creo que todavía nos está costando mucho esta cosa de, ok, podemos opinar distinto. Vos tenés una versión de las cosas, yo tengo otra, diferimos, pero queremos que nos vaya bien, sí. ¿Por qué no nos planteamos definitivamente un plan, un desarrollo de un país que nos contenga a todos mirando de acá a 50 años, aunque no lo vayamos a ver? ¿Por qué no ponemos nuestras ideas al servicio del bien común en vez de estar al servicio de las egolatrías, los narcisismos, saber quién le puede pasar factura más pesada al otro y para que vuelva como contestación? Nos está faltando enterarnos definitivamente de que no nos podemos distraer más. Hay que terminar con las veleidades. Hay que pensar de verdad en a los que siempre se les ha pedido que pongan el hombro y que aguanten y que se abrochen el cinturón y que se lo ajusten definitivamente y mirar para adelante, aún con todos los problemas que eso puedan acarrear. Es decir, planear qué país queremos. Para eso me parece, a ver qué opinás vos, que no hay que dar poder excesivo a ningún sector, porque el poder, Transforma. si lo dejás sin controles, es de su naturaleza ir por más. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención algo que sé que tiene que ver con el tipo de comunicación que tenemos hoy en día y lo que son las campañas, la imagen, los asesores. Vos lo debes saber mucho mejor que yo, por supuesto. Cada vez más. Yo no tenía muchos en mi época. No, no es verdad, pero hoy en día, ¿viste cómo es? No sé si no será el departamento más importante. No solo qué sos, sino qué podemos mostrar de lo que sos y de qué forma hacerlo. Me llaman la atención los países en donde ninguno de nosotros sabe cómo se llaman los presidentes, los ministros. Países en los que, por ejemplo, los maestros ganan más que los diputados.
gente que vos no ves a los políticos en las tapas de las revistas de la farándula, no ves en las tapas de las revistas de la farándula las casas y mansiones que tienen. Me hace mucho ruido, por contraste, cuando veo que nuestro tránsito por lo que debería ser un homenaje cotidiano a la democracia, está más apoyado en fulano y en mengano que en ideas y en equipos de trabajo. Es así. Eso me hace mucho ruido, porque me parece que salir de la zona del preparatorio a la zona de la acción, definitivamente. Es decir, lo que pasa es que hay muchas preguntas previas para hacerse. ¿Realmente crees que esta es tu ciudad? ¿Realmente crees que este es tu barrio? ¿Realmente crees que este es tu país? ¿Es tu ciudad para vos? Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Y eso que sos muy bienvenido en Madrid y en España, pero esta es tu ciudad. Pero es que, sí, definitivamente. Si Sí, yo te siento que este barrio es mío, y que esta ciudad es mía, y que esto forma parte de mi país, en donde están mis hermanos, y hay un hermano, un primo o un sobrino, como me pasa a diario, me estoy poniendo viejo y tengo muy pocas pulgas, que decide pasar por encima de todos los demás y tirar basura en la calle desde la ventanilla de su auto, levanto la basura y los corro y me pongo al lado y se la devuelvo. Quiero decir, ¿qué pasa? Falta control. ¿Por qué hace falta el control? El control hace falta porque no hay un sentido real, profundo, honesto y sincero de pertenencia, no de autoridad. No necesitaríamos tanta autoridad si tuviéramos un sentido de pertenencia. Claro. Y al mismo tiempo de generosidad. Mi pertenencia tiene que entrar en armonía con la tuya. Así es. No necesitaríamos que ande un loco como yo corriendo por la calle a la gente para devolver una bolsa de papas fritas que acaban de tirar por la ventanilla. Se lo dije el otro día a un taxista, le digo, qué vergüenza me da, sos un profesional, un hombre grande, sos un profesional. Deberías ser de los primeros que estén al servicio de que la calle esté limpia, porque vos lo padecés, vivís en la calle, y vos sos el encargado de tirar papas. Me miraba el tipo así como diciendo, este loco se cree que porque es actor, porque es conocido, me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Puso primero y se fue. Yo no me quedé más contento, porque en realidad hice una descarga para que no se me haga un quiste, pero no me quedé contento porque ni siquiera le vi el cambio en la mirada. Es que no, es muy difícil porque somos muy transgresores, nos hemos acostumbrado a que la ley está hecha para otros y que los otros la cumplan, Sí. pero si uno puede zafar, siempre hay una buena excusa. Sí. Es muy típico nuestro y encima canchereamos con eso, me parece. Sí, las excusas son nuestra debilidad. Con el tema de la corrupción y las coimas estamos bastante comprometidos en ese sentido, ¿no? En esa extraña fórmula que nos hace creer que es normal que si pasaste un semáforo en amarillo y te detiene la autoridad, ese señor ¿cuánto gana por mes? Y si yo tuviera que pagar la multa, sería 10 veces más de lo que puedo ofrecerle. Entonces le ofrezco y es una ecuación entendible, ¿no? Ahí está el gen, ese es el gen. Así es. Ricardo, ¿tenés algún ritual cada noche, alguna costumbre cada noche? Sí, se me van agregando con los años. Cada vez estoy más metódico, por decirlo de una forma poética. ¿Por qué? Sí, leo. Últimamente el tema de las redes se me ha convertido en una especie de... Sé que voy a cambiar, sé que esto se va a terminar ahora. En cualquier momento. Estoy cerrando una etapa, pero me pegó fuerte. Me llama mucho la atención la impunidad amparada en el anonimato, esa especie de cloaca. Es la patota en la red. Sí, es esa cosa de tirar la piedra y esconder la mano. Eso me hace mucho ruido. A veces reacciono, mis hijos se ríen o no, o me putean y me dicen, no tenés que contestar. Y digo, pero ¿cómo no le voy a contestar a este hombre que está diciendo una barbaridad? A mí todavía hoy hay unos energúmenos que ni siquiera se han tomado el trabajo de analizarlo, porque no les importa eso, lo que les importa es defenestrarte. Todavía hay unos tipos que cuelgan en las redes sociales como barbaridades, pero
con respecto a un problema que yo tuve con la compra de un auto hace muchos años, en el 90, 91, todavía ponen que yo traje al país un auto para discapacitados valiéndome de una excepción que yo... No entendieron todavía que en realidad la primer víctima de eso fui yo. A mí me estafaron. Todavía nadie entendió. Es que no les preocupa, agarran los títulos. Pero todavía hoy, y en el colmo de la exageración y de la falta total de principios y de buen gusto, un tipo el otro día puso: vos callate, Darín, que trajiste autos robados en Paraguay. O sea, ya la distorsión, por eso te digo que el tiempo distorsiona todo. O sea, que ya se transformó en que yo era el jefe de una banda que traía autos robados de Paraguay. Es una cosa de locos. Y la culpa de eso la tuvo el Estado, porque el Estado se tomó 10 años en averiguar lo que sabían. ¿Por qué? Porque les convenía dejar que pasara el tiempo. Si hubieran actuado como debe actuar realmente la justicia, tendrían que haber dicho: no, este señor se dedica a otra cosa, este señor trabaja en teatro, en este momento está en cartel en la calle Corrientes, no se dedica a traer autos de contrabando, no se valió de una excepción para discapacitados, al revés, a él lo estafaron de esa forma, pero no se lo tomaron ese trabajo. Sí, y muy rápido, si uno... Generalmente no hago estas preguntas, pero si vos tuvieras que ponerte en el lugar del optimismo o del pesimismo, ¿dónde te pones? Qué buena pregunta, porque me metiste en un brete, porque yo no soy... No te quiero meter. No, pero está bien, un brete razonablemente aceptable. Yo no soy optimista, yo no creo que las cosas, en términos generales, universales, vayan a mejorar, porque los indicadores no me muestran eso. Yo creía que la concentración de la riqueza en algún momento se iba a mirar a sí misma y van a decir: ¿para qué queremos tanto? Rodeado de gente que la está pasando mal. Bueno, no ocurrió eso. Todo lo contrario. Pareciera ser que esa ambición desmedida por tener más y más los ha convertido en los trogloditas y se van a terminar comiendo el planeta. O sea, no soy optimista, pero soy positivo. Sos esperanzado, entonces. Tengo la esperanza de que si nos enfocáramos en sacarle provecho a lo maravillosa que es la vida, a pesar de todo, a pesar de los energúmenos, a pesar de los egoístas, y nos pudiéramos mirar y entender que podemos hacer de esto un lugar mejor para vivir si lo cuidáramos como corresponde, si no hiciéramos lo que hacemos con los recursos, con los animales, con el planeta, con el oxígeno, con todo lo que se nos pusieron al alcance de la mano. Yo creo que podríamos vivir mucho mejor e incluso podríamos soñar con dejar una plataforma de vida un poco más amable para las generaciones que vengan detrás nuestro. Pero para eso es fundamental, es esencial que dejemos de lado el egoísmo, que no nos comamos la película de que si cuidas tu quinta estás a resguardo, porque no es así, no es verdad. No es verdad. Nadie nos educa para soltar, para dar, para dejar que las cosas circulen. Todas las educaciones confluyen en el mismo punto y todo es atrapar, amarrocar, obtener, cuidar, cerrar. Creo que deberíamos producir una revolución en la educación, en términos generales, mundiales. A los chicos... ¿Por qué a un chico que se niega a entender matemáticas y que además a lo mejor tiene una gran capacidad para la música, o para el dibujo, o para la pintura, o para los deportes, por qué lo voy a retrasar en su evolución de educación si él me está demostrando que tiene capacidades para otras cosas? Esta es una educación que hemos heredado desde la Revolución Industrial y que merece una revisión. Necesariamente tenemos que cambiar de rumbo en ese sentido, creo yo.